y amigas que nos siguen como cada semana, este es su programa de debate político, tesis y antítesis. Estaremos hablando en esta ocasión sobre la posible reforma constitucional para abrir el camino a una nueva reelección del presidente Rafael Correa. Estamos en Ñahui, Estudios Secom, y como siempre damos la más cordial bienvenida a nuestros asambleístas que nos acompañan como cada semana, Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos moderaré este debate político. Les recordamos, como siempre, que Tesis y Antítesis llega hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos escuchan también por la radio de la Asamblea Nacional en todas las provincias del país. Agradecemos como siempre también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Al tiempo que Alianza País reconoció el revés político por la pérdida de las alcaldías de Quito y Cuenca, enseguida se ha planteado la posibilidad de una reforma constitucional para permitir al menos una reelección más del presidente Correa. La misma Constitución es la que define las alternativas. Vamos a ver en el siguiente video a continuación. Para la reforma constitucional, la misma Carta Magna prevé dos caminos: la enmienda o la reforma. La enmienda constitucional tiene establecidas dos alternativas. La primera, mediante referéndum solicitado por el presidente de la República o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Esto supone al menos 928.147 firmas. Y la segunda alternativa, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 92 legisladores. El proyecto se tramitará en dos debates. El segundo debate se llevará a cabo de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma constitucional tendrá lugar por iniciativa del presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, más de 100.000 firmas, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se llevará a cabo al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum y dentro de los 7 días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación. Los artículos a reformarse serían: el artículo 114 dice: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. El artículo 144 en el segundo inciso señala: la presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Y bien, con estos antecedentes iniciamos este debate político. Asambleísta Virgilio Hernández, iniciamos con usted. Este es un tema que se ha reactivado, al parecer por la coyuntura, y con esto pregunto, ¿se echa abajo estas proclamas sobre la necesidad de la alternabilidad? No, de ninguna forma. Creo que efectivamente es un tema que se ha reactivado, es un tema que ha estado presente no solo ahora, sino en los últimos meses de la coyuntura política. Yo diría sobre todo porque algunos analistas y medios de comunicación, en unos casos perversamente, pueden condenar la reelección y la continuidad, en cambio en otros lo aplauden, de tal manera que no es un tema nuevo, no es un tema que ahora se pone en la palestra. Obviamente, tiene que ver con los resultados alcanzados en las últimas elecciones. Obviamente, la Constitución también es un documento político, seguramente es el documento más político de los documentos jurídicos. Entonces, hay una serie de elementos que ahora permiten discutir este tema. Creo que además es importante señalar que las condiciones son diferentes a las de Montecristi. En Montecristi, el antecedente inmediato era de una profunda inestabilidad. Creo que ahora el país ha podido comprobar
que la continuidad en este caso ha sido beneficiosa no para un partido, no para un movimiento, sino ha sido beneficiosa para el Ecuador. Y por ello ahora este tema es de crucial importancia. Como se señalaba en el reportaje, realmente no hay dos, la Constitución establece 3 mecanismos, el de la enmienda, el de la reforma y el de la Asamblea Constituyente, que si bien es cierto, consta como posibilidad en el artículo 444 de la Constitución, quizá en este momento no sea pertinente. Y por lo tanto nos quedan estas 2 posibilidades jurídicas, la de la enmienda y nos queda también el camino de la reforma. Hay que analizar. Las 2 tienen diferentes posibilidades. La enmienda está planteada, de acuerdo a lo que uno puede ver el texto, como una reforma más puntual. La reforma parcial, en cambio, incluiría muchos más aspectos de la Constitución. Creo yo que hay que pensar esto, sí respondiendo a la coyuntura, pero también mirando el largo plazo. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. ¿Qué decir sobre este tema? Yo he podido leer varios de sus tweets en donde usted ya ha anticipado criterios sobre este tema. Bueno, lo primero es que desde el momento en que se habló de la reelección presidencial y el cambio constitucional, se trasladó el eje del debate. Se dejó de hablar a nivel nacional de la derrota del régimen en ciudades tan importantes como Cuenca, Quito y Guayaquil, y se pasó a hablar de la reelección presidencial y de la popularidad del presidente. Yo diría que fue una juzgada magistral desde el punto de vista mediático en las 2 primeras semanas luego de conocerse el resultado. Luego ya el debate en sí sobre la reelección presidencial ha sido marcado por un asambleísta del socialismo y por supuesto por varios legisladores de Alianza País y algunos de Avanza que están coaligados en la asamblea. Todavía no definen los términos y los contornos de lo que se cambiaría en la Constitución. El presidente de la República, en una entrevista que mantuvo con varios periodistas, también dejó en la duda si se iba a establecer la reelección presidencial indefinida o simplemente se iba a corregir la prohibición que tiene la Constitución y que impide, por ejemplo, que el presidente de la República, después de un periodo de 2 o 3, pueda ser candidato nuevamente. De tal modo que hay una incertidumbre, pero yo puedo advertir de lo que conozco de la política ecuatoriana, que para Alianza País es un desafío tenerle al presidente Correa de candidato el 2017. Si él no es candidato, la derrota está asegurada, porque nadie puede sostener este proyecto con el liderazgo y la fuerza del presidente Correa. Por las circunstancias, entonces, la reforma va a encaminarse, de lo que yo puedo advertir, a permitir que el presidente de la República pueda participar el 2017. Si ello llegara a ocurrir, indudablemente tendrá que constituirse un gran frente alternativo, no hablemos de oposición, que le permita ofrecer al ecuatoriano un proyecto para resolver sus principales problemas con metodologías y métodos diferentes de los aplicados hasta ahora. Gracias. Asambleísta Hernández, como dice el asambleísta Torres, es así, es una jugada magistral un poco para opacar lo que fueron los resultados electorales que en determinados lugares no beneficiaron a Alianza País. Y mi segunda pregunta también, a más del presidente Correa, ¿no existiría otra figura que podría garantizar el ganar unas futuras elecciones? A ver, creo que en primer lugar hay que matizar lo que ha expresado Luis Fernando. Ha señalado que hay una derrota del régimen. Si uno mira, y yo lo digo, ya lo hicimos aquí en este programa la semana anterior, pero uno si mira los datos solo cuantitativamente va a encontrar que el Movimiento País de lejos sigue siendo la primera fuerza política del país, con los reveses electorales que hemos tenido y que hemos admitido. Pero aquí no hay derrota del régimen, hay, sí, y esto yo he señalado, sin que sea posible sacar conclusiones nacionales, hay un revés electoral en varias, sobre todo capitales de provincia. Ganamos más prefecturas, ganamos más alcaldías, tenemos dificultades en las capitales de provincia y en algunas otras grandes ciudades, pero en esas ciudades ganamos también los consejos y juntas parroquiales. De tal manera que creo yo que hay que matizar esto. Segundo, y esto es fundamental mirar, creo que hay un reto para todos los partidos y los movimientos. No hay posibilidad de tener partidos ni democracias efectivamente consolidadas si no se logran también consolidar los liderazgos. Y el liderazgo del presidente Correa es un liderazgo reconocido nacional e internacionalmente. El papel que ha tenido en la constitución de organismos regionales, como la propia UNASUR, como la CELAC, también dan cuenta de esa dimensión de estadista. Por lo tanto, es obvio que ahora nosotros es nuestra principal carta de presentación para continuar un proceso que no es bueno para el Movimiento País, que es bueno para el Ecuador. Y
Obviamente, nosotros también hemos señalado que esto tiene que ser con la constitución de un gran frente, pero un frente al mismo tiempo definido, un frente que agrupe a todos los sectores progresistas que existen en el país y al mismo tiempo que ahora reconocemos el liderazgo, reconocemos que esa será nuestra mejor opción en el 2017, si así el presidente Correa lo confirma, también tenemos una misión, un reto, que es consolidar esos liderazgos a mediano y largo plazo. Eso es fundamental. Hay necesidad de continuidad, pero al mismo tiempo de permanente renovación. Hay necesidad de una permanente revolución al interior de la Revolución Ciudadana. Gracias, asambleísta Torres. Esta posibilidad de la que se ha hablado podría ser aprovechada, pienso yo, por el actual alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, en el caso por el Partido Social Cristiano, de darse también esta posibilidad de reelección para las autoridades locales. Bueno, el alcalde de Guayaquil es indudablemente el gran triunfador de estas elecciones, porque en Guayaquil se planteó un verdadero plebiscito entre el presidente de la República y el alcalde Nebot. Y ese plebiscito se planteó no desde el día en que comenzó la campaña electoral, sino desde mucho antes. Y Nebot triunfó en Guayaquil, con lo cual su proyecto de construir un modelo exitoso de empleo, seguridad, mantenimiento ambiental fue ratificado por la mayoría de guayaquileños. Nebot obtuvo más allá del 60%. Ahora bien, el analista José Hernández dijo una verdad que aclara el tema. País sufrió una derrota en términos generales, si contamos las pérdidas en las grandes capitales, pero el presidente no está derrotado. Si desde la oposición hacemos una lectura equivocada y decimos perdió país, perdió el presidente, están derrotados, están muertos, qué fácil es ganarles, es una equivocación. Hay una fortaleza política. Inclusive fuera de Guayaquil, en los demás cantones de la República, el voto en plancha de Alianza País es muy fuerte, muy fuerte. Perdieron alcaldías, pero tienen mayorías en los diferentes consejos municipales. Por lo tanto, si el 2017 participa el presidente de la República con motivo de esta reforma constitucional de la que se habla como candidato a la presidencia una vez más, indudablemente que tiene una gran fortaleza, no solamente por el capital político con el que cuenta, sino porque en definitiva es la maquinaria del Estado la que se mueve junto a él. De allí que en estas condiciones, desde la oposición habrá que pensar en un gran frente, un frente que aglutine esfuerzos, sin egoísmos, porque si participamos en la contienda electoral del 2017 con el presidente Correa de candidato, igual que lo hicimos del 2013 con varios candidatos en la oposición, ya sabemos cuál será el resultado en la presidencial y en la asamblea. Por lo tanto, ojalá exista la suficiente madurez para constituir un gran frente alternativo. Gracias. Amigos, es tiempo de una primera pausa. Al volver estaremos en nuestro segundo bloque de aquí de Tesis y Antítesis, en donde veremos y escucharemos los criterios de los ciudadanos respecto al tema que hemos planteado en este programa, la reforma constitucional con miras a una posible reelección presidencial. No se vayan. Estamos de regreso, amigos, aquí en su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, la reforma constitucional. Les recordamos, como siempre, que llegamos hasta ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos siguen por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Y continuando con más, el equipo de Tesis y Antítesis se trasladó hacia los exteriores del Palacio de Carondelet, aquí en la ciudad capital, en donde se recogieron varios criterios de los ciudadanos. Veamos. No creo que estaría bueno que el presidente siga, como dice, de por vida, ¿no? Sí deberíamos dar oportunidad a otras personas, porque eso de estar indefinido es como que ya se va a adueñar y va a ser su palabra la ley. Si sigue así, señor presidente, sería bueno que le reelijan. Tal como está todo organizado, no hay, por ejemplo, paros, huelgas, marchas y todo eso, y eso quisiera la paz en el país, ¿no? Ya ha terminado su tiempo, yo creo que ya él debe salir mejor ya debe dar el paso a otro. Sí, me parecería, porque es una persona que trabaja, ¿no? Trabaja, entonces es muy bueno. A mí no me gustaría que sea la persona que esté
durante mucho tiempo, pues, ¿no?, religiéndose. Hay muchas personas intelectuales que también desean hacer un bien para la ciudadanía, para el país. Lógicamente que este gobierno sí ha hecho, pero hay cosas de que no está el pueblo de acuerdo. Porque hemos entrado en una nueva etapa de política. Los anteriores presidentes fueron unos delincuentes. En este caso, si se ve necesario o vemos que el líder es apto, puede ser elegido una y otra vez. Y tenemos la facultad de decirle hasta aquí nomás o decirles continúe, que me parece que es muy democrático eso. Los mismos, no es, pues. Debe ser a otros, a que trabajen también otros también. No estoy de acuerdo, porque tiene que haber alternancia. Puede haber una acumulación de poderes, o sea, y puede haber tal vez abusos. Una reelección sí, una nueva reelección sí, que es un excelente presidente, pero también un periodo más, porque también hay que darle oportunidades a otras personas, ¿no? Gente joven más que todo. Y bien, teníamos los criterios de los ciudadanos. En este video, asambleísta Virgilio Hernández, su opinión, tomando en cuenta que hay posturas divididas. Hay quienes respaldan una reelección del presidente Correa, pero también hay otros que cuestionan el por qué no esta alternabilidad de la que hablábamos. A ver, pero es que cuando se discute el tema de la reelección, en ningún momento se deja de lado la posibilidad de la alternabilidad. Creo que son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque y esto no olvidemos, yo creo que una de las lecciones que tenemos que sacar del 23 de febrero es que el que exista el mecanismo jurídico de la reelección de ninguna forma asegura la elección. Y creería yo, además, que aquí hay varios temas que debemos pensar, sobre todo que en estos últimos años sí ha cambiado la sociedad ecuatoriana. Creo que hay modificaciones sustanciales en la conciencia ciudadana. Eso nos demostró, por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, que dio resultados diferentes a cada una de las preguntas. ¿Qué nos demuestra eso? Que la población, la sociedad ecuatoriana puede discernir, puede decir en estas cosas estoy más de acuerdo, apoyo, en estas tengo más recelos, más preocupaciones, más dudas, no lo apoyo. Y de igual forma, las elecciones del 23 de febrero, si alguna lección inmediata nos dejan, es que el que exista la reelección no asegura la elección. Es más, si usted mira estadísticamente, las personas que postularon o corrieron por la reelección, más bien mayoritariamente perdieron esto. De tal forma que el que exista esta posibilidad, de ninguna manera asegura la elección. Y creo yo que siempre es el pueblo ecuatoriano el que tiene la última palabra, siempre es el pueblo ecuatoriano. Y también creería yo que se ha avanzado en el sentido de utilizar el mecanismo de la reelección como una forma de control social, como una forma de rendición de cuentas. La ciudadanía puede decir, esta persona nos asegura la continuidad, la transformación, el cambio, por lo tanto yo le premio con la reelección. Y si no es así, también puede juzgar y no darle el voto. De tal forma que esto siempre está en manos de los electores, en manos de la ciudadanía. Y vuelvo yo a repetir, tenemos la obligación de seguir preparando los cuadros que permitan profundizar y renovar también de forma permanente este proceso. Gracias. Asambleísta Luis Fernando Torres, su opinión y también consulto. ¿Ustedes temen una nueva reelección del presidente Rafael Correa? Mire, de ninguna manera. Lo que preocupa es que el Ecuador prácticamente se oriente como se han orientado Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde existe la reelección presidencial indefinida, como no quisiera yo que Ecuador más bien mirara hacia Chile. Bachelet ha sido elegida hace poco presidenta de Chile después de un periodo de ausencia. Veamos Perú. Allá los presidentes no pueden ser reelegidos de manera inmediata y Perú funciona económicamente, está bien, altísimos niveles de tolerancia. El caso colombiano, Álvaro Uribe no pudo presentarse a su tercer mandato por resolución de la Corte Constitucional que dijo solamente puede haber una reelección. Santos va a presentarse para la reelección. Así funcionan mejor las democracias. Esto es cuando no hay esta reelección indefinida. El caso de Brasil. Lula tuvo que dejar el poder, llegó Dilma. Lula podría presentarse ahora porque ha pasado un tiempo, un periodo o dos, si Dilma Rousseff es reelecta. De tal modo que ese es el camino a seguir. Vea usted Argentina con los Kirchner, marido, mujer, tanto tiempo, control de cambios, inflación, lo mismo que vemos en Venezuela, inflación, delincuencia. Ese es el resultado de ejercicios prolongados en el poder. Las lecciones de Estados Unidos no deben dejarse de observar.
Antes podían reelegirse los presidentes. Con una reforma que se hizo, solamente puede ser reelegido una vez. Obama está en su último periodo y se va a su casa. Lo propio pasó con Bush, lo propio pasó con Clinton. Veo que el presidente muchas veces pone los ejemplos de España, de Alemania o de Inglaterra. Pero no nos olvidemos que esas son repúblicas o monarquías parlamentarias, no son repúblicas presidencialistas. ¿La derecha no respaldará entonces una reforma constitucional? De ninguna manera en esos términos de la reelección consecutiva e indefinida. No cabe. Se altera la estructura misma de la democracia y de este Estado constitucional de derechos y justicia que queremos construir. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. ¿Qué decir sobre esto? ¿Una orientación como otros gobiernos? A ver, es que yo creo que en muchos casos aquí no hay un problema de tipo político-académico, sino un problema ideológico. Generalmente, es cierto que los regímenes europeos son regímenes parlamentarios, pero ahí, en estos regímenes parlamentarios, es aún más necesario que exista la mayoría, porque solo la mayoría sostiene al presidente del gobierno. Esto es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a un discurso en el que se mira al norte, se mira a los Estados Unidos, Europa, ¿sí? Como de democracias fortalecidas. Entonces, cuando ahí hay continuidad, se habla de que eso es una muestra de la madurez y de la consolidación democrática. En cambio, cuando se mira en otros países, se ve eso como una dificultad. Yo vuelvo a señalar, eso creo que es, sobre todo, no mirar lo que pasa aquí en el Ecuador, y mirar que en el Ecuador, en estos 30 años, y yo diría, en estos últimos 7 años, hay una madurez democrática que le permite discernir, que le permite distinguir. Creo que esto es un elemento importante. Otro, que también vale señalar, es que las reglas todavía están a discusión. Yo creo que este sí es un tema que debemos debatir. Las reglas están a discusión. Es decir, hay que reformar el artículo 114 y permitir que esto sea de manera general para todas las autoridades de elección popular. Recordemos que antes del 2008 era al revés. Se podían reelegir de manera continua y permanente. De hecho, teníamos legisladores 20 años y un alcalde que aún ahora ha sido reelegido y que está desde prácticamente el 79. Y podían reelegirse de manera indefinida, a excepción del presidente de la República. Ahora hay que mirar y analizar. Se trata de una elección para todas las autoridades de elección popular. ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son los mecanismos, las formas? Es cierto, en los Estados Unidos puede haber una sola reelección, pero pueden estar 10 años si es que la persona que es elegida presidente por primera vez fue vicepresidente los 2 años inmediatamente anteriores, de tal forma que puede estar hasta 10 años en el mismo cargo. Es decir, nos toca analizar todavía las reglas. Y quiero decir algo más. El que sea el camino de la enmienda tiene un beneficio adicional, que el debate, al realizarse el segundo debate 1 año posterior a la culminación del primero, permite además que el debate se extienda de los estrechos límites de la Asamblea Nacional y que sea un debate con la sociedad. Gracias, asambleísta Torres, su réplica. Bueno, a mí lo que me preocupa es la forma como avanzan este tipo de propuestas. Resulta que en estos días el IES, por ejemplo, ha aprobado a través de su consejo directivo una medida que va a permitir gravar con el 20.5% a los ingresos de los trabajadores independientes, abogados, ingenieros, economistas, artesanos, comerciantes. Yo no entiendo. Se presenta el tema de la reelección, ¿verdad? Se mueve el eje del debate en el país y por ahí el IES, con una medida de orden administrativo, establece un verdadero impuesto que ya está generando zozobra y malestar en la sociedad ecuatoriana. Ojalá el debate entonces de la reelección presidencial no venga acompañada en el camino con una serie de impuestos como este al que me refiero, establecido hace poco tiempo por el IES. El hecho de que la enmienda sea el camino prácticamente le deja al pueblo sin la posibilidad de pronunciarse, porque con la enmienda prevista en el artículo 441, numeral 2, solamente la Asamblea podrá discutir la reforma y votar. Claro que, como dice Virgilio, ese año habrá opiniones de la ciudadanía, pero esas opiniones no se van a reflejar en una decisión popular porque no habrá consulta popular sobre la reforma. Desde el punto de vista técnico, unos dicen, claro, se puede hacer la enmienda porque no se está alterando la estructura del Estado, no se restringen derechos. Sin embargo, constitucionalistas como Ramiro Ávila, por ejemplo, yo suscribo lo que él señala, el hecho de establecer la reelección presidencial indefinida sí toca uno de los elementos del Estado, que es el ejercicio de la autoridad en un sistema presidencialista como el ecuatoriano. De tal modo que la enmienda sin consulta popular indudablemente no es el camino idóneo para provocar el cambio constitucional del que vienen hablando los asambleístas de país. Creo que debe ser, en lugar de la enmienda prevista en el 441, numeral 2, una reforma constitucional.
de tal modo que decida la Asamblea en primera instancia y finalmente sea el pueblo el que se pronuncie. Gracias. Amigos, tiempo de una nueva pausa. Enseguida continuamos con más. Esto es Tesis y Antítesis. Amigos, retomamos, seguimos aquí en Tesis y Antítesis, su programa de debate político. Estamos ya en el bloque final de este programa. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿cuál es la garantía que da Alianza País de no querer perennizarse en el poder? A ver, creo yo, y vuelvo a señalar en esto, que la sociedad ecuatoriana ha cambiado. Las convicciones democráticas se han modificado. Y yo diría más, también incluso el mismo sentido de la democracia ha cambiado fundamentalmente. Si usted revisa lo que decía el Latin Barómetro, que además es un estudio que no solo se hace en Latinoamérica, sino en diversas partes del mundo, va a encontrar que hasta hace años lo que pasaba es que la gente quería cambios, la gente quería transformaciones, y no le importaba si esos cambios eran por la vía democrática o no. Ahora hay una revalorización del concepto de la democracia. La gente sabe que democracia no solo es ir a votar, no solo se expresa democráticamente para elegir sus autoridades, sino que adicionalmente democracia implica derechos, democracia implica poder participar. Creo yo que este es un elemento importante. No dejemos de considerar que la democracia ecuatoriana ha madurado y la ciudadanía y las convicciones democráticas de la ciudadanía han madurado, han avanzado, son diferentes. Creo que en ese sentido el país también ha dado pasos trascendentes. Por lo tanto, creo yo que ahora con esta posibilidad la ciudadanía va a estar mucho más atenta de lo que efectivamente hagan o no sus gobernantes y va a poder decidir también en función de los intereses del país. Se lo preguntaba justamente porque ustedes manejan todo un proyecto político que sin duda es a largo plazo, que hemos visto los resultados con el pasar del tiempo. Sí, y por eso yo he señalado que sería un grave error pensar que el camino de la reelección, por ejemplo, no nos genera la obligación de establecer la formación de nuevos cuadros que además yo creo que ahora tienen importantes funciones tanto en el gobierno como en otras funciones del Estado. Acabamos de ver pasar un proceso electoral en que muchos de nuestros candidatos bordean los 30 años. Tenemos ministros de Estado que tienen 30, 35 años. Tenemos personas que ejercen altísimas representaciones también populares que son bastante jóvenes. Esos cuadros tienen también que ahora ir cada vez más profundizando su liderazgo, tienen que ir también mejorando su capacidad de análisis y de presencia política para tener siempre alternativas. Lo uno no quita lo otro. Lo uno presenta ahora opciones, propuestas a la sociedad, pero eso no excluye, y yo le digo en esto, no podemos pasar rápidamente las lecciones que nos debe dejar el 23 de febrero. Tenemos que profundizar también en esas lecciones. Y parte de esas lecciones es formar los cuadros y los liderazgos que nos permitan un recambio y un fortalecimiento de este proyecto político. Este proyecto político, y eso lo ha dicho el propio presidente Correa, lo peor que podemos hacer es estar esperanzados o pensar que solo depende del presidente Correa. Si queremos efectivamente que este proceso continúe, tenemos que formar nuevos cuadros y además tenemos que recomponer nuestro vínculo permanente con la sociedad. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. A propósito de estos nuevos cuadros de los que habla el asambleísta Virgilio Hernández, en estos 3 años ustedes deberán preparar un nuevo cuadro que le haga frente o peso al presidente Correa. Claro, la idea, como dije anteriormente, es la de que pueda constituirse un frente amplio, un frente que permita presentarle al ciudadano un programa alternativo para resolver sus problemas en materia de inseguridad, de empleo, de altos tributos e impuestos, de movilidad, inclusive de inversión. Y el frente supone una serie de concesiones, supone dejar a un lado esas mini candidaturas que finalmente conspiran contra candidaturas que tienen una mayor proyección frente a una candidatura tan fuerte como será la candidatura de Alianza País, especialmente si el presidente de la República va a la reelección. El esfuerzo lo podemos hacer en año y medio, 2 años. No podemos esperar mucho porque el 2017 en las elecciones son en el mes de enero, de tal modo que el 2016 tendrán que haberse hecho ya las definiciones completas. Y para eso usted hablaba de lograr una suficiente madurez. ¿Cómo lograrlo en ese tiempo? Bueno, primero debemos entender aquellos que nos llamamos opositores, que hay un proyecto alternativo, así como país, según lo que ha dicho Virgilio, tiene su proyecto
son refundadores, pues tiene que haber un proyecto alternativo, un proyecto que permita recomponer lo que se ha dañado en estos 7 años, continuar aquello que ha generado beneficios para el país, cambiar el rumbo, tantas cosas. Pero ello supone tener indudablemente ideas, proyectos y soluciones. El hecho de haber triunfado en las principales ciudades del país, particularmente en Quito, en Guayaquil, indudablemente que en el lado opositor genera pues muchísima satisfacción y optimismo, pero que con ello ya está ganada la elección del 2017, no es verdad. Hay que trabajar y mucho, porque como dije anteriormente, si bien Alianza País sufrió una derrota en algunas ciudades, sobre todo capitales de provincia, resulta que todavía mantiene una fuerza. Fuera de Guayaquil, tiene la primera plancha en la mayoría de cantones de la República, mayoría en los consejos. Igualmente el presidente goza de popularidad y está pues sobre una maquinaria que se llama Estado. Y ser candidato al Estado supone una ventaja frente a cualquier otro candidato que parte pues básicamente del Estado llano. En tal manera que esos son los desafíos por delante. Pero Quito nos deja una lección. El alcalde Barrera hizo muchas obras y resulta que donde hizo obras no obtuvo el voto favorable. ¿Por qué? Porque había un tema de tributos en el fondo, de controles excesivos que habían asfixiado a algunos quiteños que se habían beneficiado de la obra del alcalde Barrera. Eso ocurre en el resto del país. Hay demasiados tributos, impuestos y controles. Yo me referí a esta medida ilegítima del IES, que grava con el 20.6% los ingresos gravables de comerciantes, artesanos, agricultores, profesionales independientes. ¿Cuál va a ser la factura política que le va a pasar al país otra medida fiscalista como esa? Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias también al asambleísta Virgilio Hernández. Amigos, una vez más, ustedes han podido escuchar estos argumentos opuestos por parte de los legisladores. Saquen ustedes su propia síntesis. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y por supuesto se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Será hasta una próxima ocasión.